Gracias. Tiene la palabra asambleísta Mauro Andino. Buenas tardes, señora presidenta, compañeras asambleístas. Hoy el Ecuador está siendo testigo o va a ser testigo de dos hechos de trascendental importancia para que la vulneración de los derechos humanos no se vuelvan a repetir en el Ecuador y ojalá en ningún país del continente. ¿Y por qué digo, señora presidenta, que hoy el país está viviendo dos hechos de singular importancia? El primero, porque la Fiscalía General ha dado inicio ya a la judicialización de varios casos como consecuencia del informe de la Comisión de la Verdad, en donde se da cuenta de la serie de vulneraciones a sus derechos humanos, asesinatos, violaciones, desapariciones forzadas, crímenes, asesinatos y una serie de hechos que no pueden ni deben quedar en la impunidad, señora presidenta. Y el segundo caso es que esta asamblea en esta tarde precisamente también asume su rol, asume su responsabilidad ante el pueblo ecuatoriano y ante el mundo para decirles que estamos presentes y que no vamos a permitir que hechos de esa naturaleza vuelvan a repetirse, señora presidenta. Ustedes recordarán que mediante decreto ejecutivo de 3 de mayo del 2007 se crea la Comisión de la Verdad, encargada de investigar y esclarecer e impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos ocurridos entre 1984 y 1988. Y aquí tenemos, señora presidenta, el informe de la Comisión de la Verdad, Ecuador 2010. Sin verdad no hay justicia. Así es, señora presidenta. Por ello es que este pueblo ecuatoriano y esta Asamblea Nacional tiene que empezar impartiendo justicia a través de este proyecto de ley que hoy vamos a debatir en esta tarde. Y antes de entrar al debate, permítame, señora presidenta, que en un par de minutos dé lectura de lo que dice el prólogo de ese gran hombre, como es Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, que en el prólogo dice, comillas, el Ecuador fue víctima, al igual que otros países del continente latinoamericano, de graves violaciones de los derechos humanos por parte del Estado, que impuso el terror en proyectos de dominación política, económica y cultural. No hubo hechos aislados, se respondió a políticas expresas como la doctrina de seguridad nacional y el control de toda organización que se opusiese al proyecto impuesto a través de las Fuerzas Armadas. Estas fueron el instrumento, pero no quienes pensaron y ejecutaron en todos los ámbitos la política de terror. Tengamos en cuenta que más de 80,000 militares latinoamericanos fueron formados en la Escuela de las Américas en Panamá y en las academias militares de Estados Unidos para llevar adelante el proyecto diseñado para apropiarse de los recursos y someter a los pueblos a los intereses económicos. Los organismos de derechos humanos buscaron, con muchas dificultades y resistencia, denunciar y reclamar el derecho y vigencia de los derechos de las personas y el pueblo. El Estado es responsable de los hechos investigados, por lo que es su responsabilidad reconocer que estos afectaron al pueblo ecuatoriano, denunciar las violaciones que sufrieron muchos ciudadanos y ciudadanas y realizar las investigaciones pertinentes. El camino de reconocimiento por parte del gobierno de los hechos ocurridos
es lo que puede superar la impunidad para decir nunca más. La reparación moral e histórica de las víctimas y sus familiares ante la sociedad es fundamental en la búsqueda de la verdad y justicia. Cada país debe asumir la responsabilidad y tratamiento de la memoria, que son ejes fundamentales para avanzar en la construcción democrática. La memoria es lo que nos permite iluminar el presente y poder proyectar la vida. Verdad y justicia es lo que el Estado debe asumir, porque la resistencia y el seguimiento de los organismos de derechos humanos y la sociedad en su conjunto lo reclaman para preservar la vida y dignidad del pueblo. Se han dado pasos positivos en recuperar el Estado de Derecho, más allá de lo formal, es decir, con el protagonismo y participación de las organizaciones sociales en la construcción democrática y la vigencia de los derechos humanos como valores indivisibles. El camino es largo. Me recuerda a ese proverbio zen que dice, comillas, si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes, se cierra comillas. El pueblo ecuatoriano tiene memoria y ha aprendido a reconocer el camino a seguir entre luchas y esperanzas, cerramos comillas. Es lo que dice Adolfo Pérez Esquivel en su prólogo en el informe de la Comisión de la Verdad Ecuador 2010. Y en base a este informe de la Comisión de la Verdad es que el doctor Fernando Gutiérrez, en su calidad de ex defensor del pueblo, presenta el proyecto a esta Asamblea Nacional. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado debatió en primera instancia, puso en conocimiento de este pleno. Pocas fueron las observaciones. Sin embargo, para el segundo debate tuvimos la presencia del doctor Ramiro Rivadeneira, del pueblo, la intervención de varias delegaciones de familiares de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y de lesa humanidad. Asimismo, en la comisión se recibieron sugerencias, observaciones del señor defensor del pueblo, como hoy lo ha hecho su titular, de las asambleístas Marisol Peñafiel, Gina Godoy y de quien fuera también asambleísta el compañero Jaime Abril. Finalmente, en la comisión se le recibió a la compañera Sol Buendía, quien, aplicando lo que establece la ley orgánica de la función legislativa, intervino en el debate, dio sus aportes, hizo sus propuestas. Y en base a ello es que hoy presentamos este informe para segundo debate, el cual ha sido y ha dado lectura por parte de Secretaría. ¿Cuál es la justificación de este proyecto, señora Presidenta? Y ecuatorianos y ecuatorianas, es el derecho de las víctimas a obtener una reparación adecuada, efectiva y rápida, así como a la investigación, juzgamiento y sanción a las personas responsables para sentar un precedente y que nunca más vuelva a ocurrir eso en el Ecuador. El objeto de este proyecto, regular la reparación en forma integral a las víctimas de graves violaciones también de derechos humanos y delitos de lesa humanidad o cometidas en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre del 2008, de acuerdo a lo que se establece en el informe final de la Comisión de la Verdad. Por ello es que estamos señalando en el proyecto en estos periodos de tiempo. ¿Cómo está la estructura, señora Presidenta? Es un proyecto muy pequeño de apenas 10 artículos. En el capítulo primero tenemos el objeto y los principios. En el capítulo segundo, las medidas para la reparación de las víctimas, la creación del programa de reparación por vía administrativa a cargo de la Defensoría del Pueblo. Sí, la Defensoría del Pueblo va a jugar un papel preponderante y cumplir con lo que dice tanto la Constitución como lo que dirá
o va a decir este proyecto de ley. Finalmente tenemos una disposición transitoria y una disposición final. ¿Cuáles son los temas fundamentales? Que el Estado ecuatoriano reconoce su responsabilidad sobre las violaciones de derechos humanos documentados, insisto, en el informe de la Comisión de la Verdad. La indemnización de daños materiales e inmateriales, rehabilitación y garantía de no repetición. Asimismo, las medidas individuales de reparación, como la rehabilitación física, la supresión de datos o antecedentes personales en los archivos policiales o militares, la búsqueda, liberación o localización de las personas desaparecidas. ¿Cuántas personas hasta hoy no se han podido reincorporar o reintegrar a sus familiares? ¿O cuántos familiares no han podido dar con sus familiares que han desaparecido? La declaratoria de muerte presunta, como establece el Código Civil, como también la capacitación laboral, la iniciativa de inclusión económica y la restitución de los apellidos materno y paterno a los hijos de las víctimas. ¿Por qué esto? Porque muchos de los hijos o hijas de las víctimas, cuando eran niños, niñas o recién habían nacido, tenían que tomar otros nombres, otros apellidos, no los de sus padres, para evitar ser perseguidos, asesinados o violentados en sus derechos. Por todo ello yo pregunto, ¿quién podría oponerse a este proyecto de ley? ¿Acaso aquellos que han violado los derechos humanos y que pretenden seguir vulnerando los mismos? Esperemos el resultado en esta tarde, cuando culmine el debate y se someta a votación. Asimismo tenemos, señora Presidenta, la indemnización por daños materiales e inmateriales a través de acuerdos indemnizatorios con la participación de la Procuraduría General del Estado. La reparación por vía judicial, la víctima y a falta de ella su cónyuge, parejas en unión de hecho y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad pueden o podrían demandar judicialmente la reparación integral, bien como está en el proyecto o bien haciendo alguna modificación para dejar también libre para que se acojan a lo que establece el ordenamiento que está vigente. Programas de reparación por vía administrativa a cargo de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuáles son esas líneas de trabajo? La rehabilitación física y atención psicosocial, el impulso y judicialización de casos, la educación en derechos humanos y difusión del informe final de la Comisión de la Verdad, la implementación de medidas simbólicas y de satisfacción y el archivo y custodia de la memoria documental de las violaciones de los derechos humanos. Esto es en sí, señora Presidenta, este corto, pero preciso, claro, reivindicatorio proyecto de ley para de alguna manera reparar ese dolor, reparar esos hechos funestos, reparar esos hechos dolorosos y repudiables que ocurrieron lamentablemente en gobiernos anteriores y que están muy ilustrativamente, muy precisamente detallados en el informe de la Comisión de la Verdad. Por el respeto, señora Presidenta, a los derechos humanos, por el respeto a las víctimas y a sus familiares, yo invoco y pido a los compañeros y compañeras que se sumen para que en este día en que la Fiscalía inició precisamente la judicialización para determinar responsables por desaparecimiento forzoso de varias personas, asesinatos, violaciones y una serie de hechos, al unísono, todos digamos, estamos aquí para defender los derechos humanos y garantizar los derechos humanos. Por ello yo mociono que luego de este debate, con las sugerencias o propuestas que puedan ser viables, se las incluya y se someta a votación. Muchísimas gracias, señora Presidenta.